Me gustaría saber si tú de casualidad sabes si hubo un pacto entre López Obrador y Peña Nieto. Ni de casualidad lo sé. Hay quienes se lo imaginan, pero yo ni de casualidad lo sé. ¿Y tú qué crees? Pues que hay muchas versiones en el ambiente y que es muy difícil, casi imposible, el que se pueda celebrar un pacto de esa naturaleza. Ah, sí. Casi imposible, dije. Se abre la oportunidad de que puede ser. ¿Mm? El tiempo te podrá orientar de mejor manera que mis palabras. Pues pareciera ser que de pronto sí, porque Peña, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿En dónde anda? Yo no lo he visto ni figurar ni nada. ¿Y eso significa que fue un pacto? Podría ser. Hay quienes así lo ven. Una hipótesis. Pero no me gusta hablar sobre las hipótesis. Porque también te han hecho muchas hipótesis a ti, ¿no? No, a mí me han hecho objeto de varios mitos y de muchos mitotes. Ok. De tal manera que me he encargado de aclarar los segundos y los primeros, el consolidarlos. Justo uno de ellos siendo el que pasó, pues cuando yo tenía 3 años, en el 97, cuando el New York Times publica este artículo en donde menciona que tienes vínculos con el Señor de los Cielos, que yo sé que has declarado ya constantemente que esto no es cierto, inclusive interpusiste una demanda, etcétera. Pero qué curiosidad que 27 años después vuelven a la esfera pública justamente New York Times, la DEA, también el componente del narcotráfico, crimen organizado, pero ahora con el presidente López Obrador. ¿Qué opinión te merece esto? New York Times es un gran periódico. Yo creo que, si no, uno de los más importantes del mundo. Pero el New York Times no es la Biblia. El New York Times hace periodismo. Si a él le acercan un documento, aunque no sea veraz, puede hacer un reportaje. Pero eso no significa que haya construido la verdad de tal suerte que uno, aunque le duela y le ofenda, debe de reaccionar, sobre todo si estás en el poder, de manera moderada y con la ley en la mano. ¿Qué hice yo en aquel momento? Ante la injusticia de un reportaje sin sentido, sin pies ni cabeza. Como veo, también poco sólido, muy poco sólido el que se hizo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ok. Fui y denuncié los hechos en una procuraduría hostil a mí, de un gobierno hostil como el de Ernesto Zedillo, de donde yo creo que salió esa información falsa. Y le dije, aquí estoy e investiguen. Y me recibió un procurador que me dijo, ¿estás seguro? Porque te voy a tratar con el librito. Le dije, estoy segurísimo y yo también te voy a tratar con el librito, ¿Cómo es el librito? sin ninguna ventaja, Ok. con el librito. Sujétate a esto. Era como una amenaza. No vas a tener ninguna consideración. Le dije, yo también te voy a aplicar el librito. Apúrate en investigar. Y concluyó la investigación. Es falso y calumnioso en exceso. Después de una larga investigación que llevó a cabo la Procuraduría, no se castiga a los reporteros porque el delito de calumnia y difamación, que todavía existía, se cometió en el extranjero. Y qué paradójico, ¿verdad, Mariana? Yo como legislador promoví la despenalización de la difamación y la calumnia periodística. Porque creo que, a final de cuentas, lo que hacen los reporteros es tomar un documento. Si son buenos, verifican si son buenos los reporteros. Si no son muy buenos, lo publican. Si son medianamente buenos, investigan. Pero es un documento. Documentos como esos deben de existir muchos, pero que riñen con la realidad. Es posible que los documentos que sacó ahora recientemente el Times existan, pero riñen con la realidad. Y por eso es que molesta tanto al presidente de la República. Yo creo que el presidente debería de proceder a demandar
que se investiguen esos hechos aquí, en su país, y que una fiscalía independiente como la que hicimos, o por lo menos hipotéticamente así la tenemos, concluya si es falso o no. Pero todo tiene un orden. No es nada más molestarte. Hay que proceder. Pero como esas calumnias, yo he tenido varias que se han ido deshaciendo en el tiempo. La otra es que yo había torturado a Burto. Sí. Ya lo dije, Mariana, ganas no me faltaron. Yo creo que millones de mexicanos lo hubieran deseado después de lo que cobardemente hizo de darle un tiro por la espalda con alevosía al candidato presidencial. Pero no lo hice. Pero hay quienes, como enemigos políticos, siguen con el mitote pensando que a uno lo pueden lastimar. Pero esas cosas hay que enfrentarlas y encararlas, no esconderse. Hay que ser siempre transparentes en ello. Ahorita hablando de proceder, tanto tu partido, miembros de tu partido, como también la coalición electoral que sostienen con el PAN y con el PRD, han procedido ante las declaraciones del Times que estamos con un narcopresidente, un narcogobierno. ¿Tú comulgas con esta idea? Yo lamento mucho que algunos hagan fiesta con la desgracia de otro y sobre todo con la injusticia que se comete con una persona. No he visto a alguien directamente de mi partido que se atreva a sostener una versión como esa, que además de injusta sería dolosa. Y si lo observo, yo mismo lo criticaré. Y hablando del narco, ¿consideras que estamos en un narcoestado? No, pero de que hay una delincuencia que trata de sustituir al Estado y que hay un Estado que no sabe qué hacer con la delincuencia, sí. Pero no llegamos a ser eso. un narcoestado. Pongamos límites. Hay un Estado que no está cumpliendo con su obligación de mantener a la delincuencia a ras y que piensa que se va a componer solita y que si no los va a acusar con sus mamacitas y con sus abuelitas y que no va a conseguir el propósito de pacificar de esa manera. El gobierno tiene el uso legítimo de la fuerza, que la use, y si no la sabe usar, que le dé su lugar a otro para que la use en beneficio de la sociedad. Es básico. Alguna vez un buen amigo mío que sufrió por la pérdida de su hijo que fue secuestrado, dijo algo así como, y si no pueden, renuncien. Sí, me Y acuerdo. tenía razón. Pues ¿para qué pidieron que se les eligiera para no cumplir con sus obligaciones? Por el amor de Dios. Ahorita que hablé de la coalición electoral que sostienen PAN, PRI y PRD, ¿a qué responde esta por parte del PRI? ¿A sobrevivir? No, fíjate que es muy sencillo, Mariana. El PAN, PRI y el PRD hicieron todas estas reformas que el actual gobierno está echando para abajo. La del Pacto por México. Pues todas esas reformas que eran prudentes, convenientes y modernas. Ok. Es muy lógico que el PAN, PRI y PRD se junten, se reúnan para intentar ganar nuevamente el poder y defender sus reformas. Válgame, ni tan siquiera hay que buscar abajo de las piedras. La lógica está sobre la mesa. Ay, pero también es muy lógico que si no, ¿cómo van a conquistar ganar? Solos no ganan. Ahí están los resultados de las gubernaturas, han perdido todo. Pues ahí está Morena también, que trae al PT y al Verde cargando. Desde luego, que Bueno. contraargumentan que si ustedes van en coalición, ellos también necesitan ir en coalición. Pero es que nosotros no lo fuimos desde el inicio, en el 18, cuando ellos sí lo fueron. Pero en fin, no importa. ¿Por qué están unidos los partidos? Porque creo que tienen que defender lo que hicieron
Y esa es la circunstancia por la que yo también participo. Yo creo que si hicimos reformas, debemos de tener el valor y también la congruencia de defenderlas. Yo creo en muchas de ellas. Creo que muchas de las que hicimos a lo mejor tuvieron un exceso burocrático. Pero eso se puede resolver no desapareciéndolas. Se resuelve perfeccionándolas. Nuevas instituciones para un México moderno. No puedes aspirar a tener ese México antiguo en el siglo XXI. Creo que los partidos tomaron una buena decisión. Espero que las conclusiones sean un poder equilibrado en el futuro que nos dé garantías a todos. O sea, los partidos PAN, PRI y PRD tomaron una buena decisión de ir en coalición. Sí. ¿Y por qué esa coalición simplemente no gana? Pues todavía no son las elecciones, espérate a que lleguen, ¿no? Pero creo ya en coalición han perdido. Pero está madurando, es una coalición que está madurando. Allá en Sonora hay todavía algunos del PRI que no procesan ir junto con el PAN y viceversa. Pues claro. Hay unos del PAN que no procesan ir con el PRI, sí han sido enemigos históricos. Y lo que es peor, hay unos del PRD que dicen no queremos ir con el PAN y con el PRI, de los que vienen históricos. Pero cuando tú platicas con ellos de esta lógica, de que no es un matrimonio para siempre, sino es simplemente una alianza para intentar volver a defender lo que juntos hicimos, porque juntos lo hicimos, el PRD, el PAN y el PRI, entonces empiezan a coincidir. Y estoy seguro que así iremos hasta que esto se vuelva a normalizar y posteriormente, pues cada quien que agarre su rumbo